Hola a todos, este video hará pues un breve repaso de lo que será la última entrega de los documentos del curso Metodología de la Investigación 1, que pues tiene como base un enfoque de tipo cuantitativo. En este caso también pues vamos a profundizar un poquito en algunas cuestiones de lo que es el diseño de investigación y pues también el muestreo. En este caso, al iniciar puntualmente con este proceso, les comentaré que nosotros pues realizamos 3 secciones. Una primera sección, un primer capítulo que se titula el problema, que es esta parte. Esta parte fue la que ustedes entregaron el corte anterior. De hecho pues para esta última entrega es necesario que la entregue nuevamente, de la cual pues debe estar corregida. En esta parte pues tenemos introducción, la cual pues esa introducción no la vamos a desarrollar, pero claramente sí los demás puntos que ustedes ya habían realizado. Ya tenemos nosotros la portada, que un planteamiento del problema, la formulación, la justificación e igualmente los objetivos. En la parte 2 de este video vamos a revisar la plantilla que ustedes deben entregar y cargar puntualmente en aula extendida. Entonces vamos a hacer un muy pequeño recuento de este proceso y vamos a profundizar, como les comento, en esos dos apartados de lo que es el diseño de investigación y el muestreo. Entonces esta primera parte, como ya la han entregado, pues simplemente vamos a corregirlas, vamos a usar la plantilla, que de hecho pues es una plantilla complementaria a la primera. Más adelantico, en esta segunda parte, vamos a hacer la revisión. En esta segunda parte, que llamamos marco referencial, como habrán notado, enfrente de cada una de estas partes dice nivel 1, nivel 2, nivel 3, hace referencia al nivel del título en las normas APA, de las cuales pues también en la parte 2 de este video vamos a revisar brevemente junto con la plantilla. Ahora, en esta parte que se llama marco referencial, nosotros tenemos inicialmente los antecedentes. Un antecedente pues básicamente es el registro y el proceso de investigación que se ha realizado en estos 3 ámbitos con respecto a nuestra propia variable psicológica, que sería pues en el ámbito internacional, nacional y local. Para eso solicito para esta entrega final solo un antecedente por cada uno de estos 3, uno internacional, uno nacional y uno local. Local puede ser igualmente regional, es decir, norte de Santander, no únicamente en la ciudad en la cual nos encontramos. Sin embargo, si ustedes en algún momento con respecto a su variable no encuentran algún antecedente en la ciudad, no se preocupen, añadan un antecedente nacional. La idea es que tengamos 3. En estos antecedentes vamos a crear en un párrafo corto puntualmente esa muy pequeña síntesis de lo que es ese antecedente. Entonces, primera característica para poder determinar si ese antecedente o cómo buscar el antecedente, vamos a buscar el antecedente teniendo en cuenta 2 cosas: nuestra variable psicológica y la característica de nuestra población, es decir, si son niños, adolescentes, si son consumidores de sustancias, si son de población vulnerable, en fin, es decir, esas características de la población a la cual es mi interés en algún momento poder evaluar esa variable psicológica. No necesariamente debe ser lo mismo que ustedes van a hacer, debe estar relacionada. Un ejemplo, si yo deseo investigar puntualmente depresión y deseo hacerlo en adolescentes, y una característica de esas adolescentes es que sea, por ejemplo, o víctimas de bullying, que sea en algún momento, se me ocurre, y eso depende de mi interés, se me ocurre, por ejemplo, población vulnerable, se me ocurre en algún momento consumidores de sustancias, es decir, vamos a evaluar esa depresión en esos adolescentes con esa característica, o en esos adolescentes únicamente, o en los adolescentes. Entonces, al buscar, debemos determinar es que se encuentre relacionada.
la variable psicológica con esa característica de la población, independientemente de que se haya estudiado otra variable adicional, es decir, que incluyan hipotéticamente, incluyan depresión, pero en otra investigación, en cualquiera de estos tres ámbitos, hayan incluido, por ejemplo, suicidio, desempeño académico, en fin, cualquier otra variable. Me interesa es que se encuentre mi variable psicológica, ¿vale? Y la característica de la población. Segunda cuestión, ese antecedente no debería sobrepasar los 5 años de antigüedad. Es decir, estaríamos hablando de antecedentes publicados desde 2019 a 2023. Perfectamente tenemos nosotros 5 años contando todo 2019, ¿vale? Entonces no deben ser de 2018, publicados en 2018, 2017, no, sino desde 2019 hasta la actualidad. Tercera cuestión, cuando ustedes estén presentando puntualmente cada uno de estos antecedentes, en un pequeño párrafo van a hacer una pequeña síntesis, es decir, van a incluir información como por ejemplo, bueno, la cita, quién es ese autor, ¿sí? Incluimos igualmente el objetivo que pretende ese autor. Incluir ese objetivo es el objetivo general, pueden parafrasearlo, no es necesario que incluyan todo textual, sino que pretende hacer ese autor. De igual forma el título, ¿sí? Y vamos a incluir el resultado que para nosotros es relevante, ¿vale? No es necesario que incluyan ustedes todos los resultados de ese antecedente, sino una conclusión de esos resultados, algo extremadamente corto. La idea es que cada uno de esos antecedentes, es decir, desde el ámbito internacional, más o menos sea un párrafo en APA, ¿sí? No debe ser extenso y debe ser un párrafo. Entonces no dividan el antecedente cuando lo incluyan como si fuese un taller, es decir, no incluyan autor, 2 puntos, título, 2 puntos, no, sino simplemente un párrafo en el cual ustedes hagan la síntesis con esa información. Lo mismo para el ámbito nacional, en cualquier parte del país, ámbito local, la ciudad, igualmente el departamento. Pero como les digo, la idea es que tengan 3 antecedentes, es decir, 3 párrafos, ¿vale? En este caso, pues es lo único que necesito, es determinar que ustedes, pues, pueden utilizar y saben utilizar la estructura para presentar ese antecedente, ¿de acuerdo? Ahora, y como les dije hace un momento, si en ese ámbito local, en nuestra ciudad, puntualmente no tenemos una investigación relacionada o que se haya investigado esa variable con esa población, pues les comento, no es necesario, vámonos directamente al ámbito nacional y podemos incluir ahí otro antecedente. Marco teórico no lo vamos a desarrollar. El marco teórico pues básicamente es una revisión sistematizada de lo que es puntualmente la teoría y el fundamento teórico de nuestra variable, de la característica de la población, del cual nosotros incluimos puntualmente esos orígenes de ese estudio de esa variable psicológica y otros aspectos que para nosotros son importantes, como esas otras características de la población. Es decir, si nosotros hablamos de adolescentes, ¿qué es un adolescente? ¿Qué características tiene desde lo cognitivo, comportamental? Empezamos a buscar puntualmente teoría. Y esa teoría no está sometida al límite de 5 años. Es decir, como estamos estudiando psicología, si yo llegase a hacer en algún momento una investigación y digamos yo necesito es el concepto en particular de esa variable, las características de ese aspecto teórico, de ese concepto de la teoría, las características de la teoría, pero esa teoría nace en el 60, en el 70, 80, a principios de siglo, en fin, claramente tengo que hacer la cita, ¿cierto? Así que no voy a estar ligado o limitado, perdón, a ese espacio de 5 años. Pero nuevamente les comento para ustedes estudiantes, ese marco teórico en nuestro caso no lo vamos a desarrollar. Recuerden que estamos aplicando algunos conceptos o estos conceptos a través de los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces no es una propuesta terminada, simplemente deseo que puedan aplicar parte de aquello que hemos estado revisando, que hemos estado leyendo
con un ejercicio que ustedes han iniciado desde el corte anterior. Continuando por acá, ese marco legal pues básicamente son las normas, las leyes que están relacionadas o asociadas con nuestro proceso investigativo. Y el marco contextual es en donde se hace. Les había comentado a ustedes que si pues iban a trabajar o planteaban ese ejercicio que hemos estado haciendo, ese ejercicio hipotético que hemos estado realizando en las clases, en una institución educativa, en una empresa, en fin, puntualmente, que ustedes puedan en algún momento indicar en dónde. Entonces, si ustedes dicen, no, yo deseo hacerlo en una universidad, en un colegio, en una empresa, pues puntualmente, nuevamente en uno o en dos párrafos, cómo se llama esa institución, qué servicios presta, qué características pues muy generales tiene, ¿cierto? Entonces eso en uno o en dos párrafos, es decir, decirle al lector de su proyecto puntualmente o de este ejemplo, este ejercicio muy similar a una propuesta en dónde se va a realizar. Seguido a esto tenemos la estructura puntualmente del marco metodológico. En este marco metodológico, que este es el título centrado que va a estar puntualmente en la plantilla, nosotros desde el primer corte hemos realizado básicamente 3 de estos 5 puntos. Entonces, recordándoles un poco, tenemos nosotros nuestro paradigma de investigación. Ese paradigma, y debido a la naturaleza del curso, que pues básicamente su énfasis es en una metodología de tipo cuantitativa, todos nosotros tenemos un paradigma positivista. Quiere decir que este sería el título 2, que sería paradigma de investigación, y en un pequeño párrafo indicamos pues qué es puntualmente el positivismo. Pueden ustedes referirse perfectamente a las lecturas que hemos revisado en primer corte y pueden hacer igualmente la cita, de hecho deben hacer la cita con respecto a ese concepto de lo que es un paradigma positivista. Con respecto al enfoque, también hemos hablado de ese enfoque, así que nuestro enfoque, y para todo el grupo tenemos un enfoque de tipo cuantitativo. Vuelvo y repito, esto es por la naturaleza del curso, es decir que tenemos un paradigma positivista, tenemos un enfoque cuantitativo. Ustedes tienen en la plataforma, en aula extendida, tienen el libro de metodología de la investigación de Hernández Fernández y Baptista, que pues tiene un capítulo dedicado a esto. Tienen también el libro, hemos hecho una revisión de una de las partes de metodología de la investigación cuantitativa de la señorita Santa Palella, del cual pues hemos revisado también un apartado en el cual también encontramos nosotros lo que es el concepto de ese enfoque cuantitativo. El diseño y la población es lo que vamos a seguir a continuación, y miren que ese tercer punto que ustedes ya tienen es esta última parte que dice técnicas e instrumentos de recolección de datos. En este caso sería la prueba psicológica que nosotros hemos buscado desde el primer corte, que les he comentado. Vamos a buscar esas características de esa prueba, vamos a determinar que con esa prueba vamos a poder evaluar nuestra variable psicológica. Así que por lo tanto tendríamos en esta última parte, ya tendríamos paradigma, que es paradigma positivista, el enfoque, que es un enfoque cuantitativo, y tendríamos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos nuestra prueba psicológica. Y ahí pues, simplemente una descripción pequeña: cómo se llama, quién es el autor, qué pretende medir, qué características tiene, a qué población puntualmente va dirigida, es decir, si aplica para niños, adolescentes, adultos, ¿cierto? Entonces igualmente es una descripción pequeña. Por lo tanto, este marco metodológico no es un marco extenso, no es un apartado extenso. Quiere decir que posiblemente ustedes en algún momento tengan tal vez una página, posiblemente página y media de esto. Realmente no es nada extenso, ¿sí? Pero pues debemos ser bastante puntuales. Entonces repito nuevamente, este marco metodológico ustedes ya tienen revisado: paradigma, enfoque e instrumentos, técnicas e instrumentos. ¿De acuerdo? Bueno, quiere decir que estas 3 partes pues son las que vamos nosotros a entregar, pero como les digo, me interesa es la estructura más que la cantidad
Recuerden que es un ejercicio en el cual tratamos de aplicar algunas de las cuestiones, bueno, las cuestiones que hemos visto en clase. Sin embargo, pues no es una propuesta finalizada, es simplemente un bosquejo, un ejemplo de cómo pudiésemos en algún momento seguir y plantear cada uno de estos procesos. Ahora, del marco referencial, nosotros por lo general lo escribimos en prosa, es decir, nosotros narramos puntualmente algo que está sucediendo. Y acá tenemos un ejemplo de una persona que está narrando algo que sucede. En APA, lo que nosotros hacemos es escribir en tercera persona. Quiere decir que en los documentos, a varios de ustedes, no a todos, en una de las correcciones les señalé en color amarillo, les escribí, no se escribe en primera o en segunda persona, es decir, no escribimos nosotros, no escribimos hice, encontré, encontramos, planteamos, desarrollé, nada de eso. Entonces básicamente vamos a utilizar términos en infinitivo, se desarrolla, se plantea, ¿verdad? Vamos a escribirlo de esa manera. Así que la idea es que escribamos siempre todo en tercera persona, ¿vale? Simplemente indicando qué es lo que estamos nosotros desarrollando, ¿vale? Cada uno de estos puntos. Ahora bien, los antecedentes, y como les había explicado brevemente en la parte superior, tenemos esta estructura. Para todos los antecedentes internacional, nacional, regional o igualmente local, título, objetivo, podemos incluir parte de la metodología, ¿vale? Pero digamos que como todos estamos buscando una metodología de tipo cuantitativa, ¿verdad? Independientemente si es cuantitativa o de otro tipo, pero nos interesa la cuantitativa, no quiere decir que estén ligados solo a la cuantitativa, ¿vale? Así que pueden perfectamente en este caso omitirlo si lo desean, pero pues la idea es que pudiesen ser también de una metodología tipo cuantitativa. Y los resultados, pero como les indico, los resultados deben ser solo aquellos que para ustedes son relevantes, por lo tanto no se extiendan en cada uno de los antecedentes. ¿De dónde podemos buscar estos antecedentes? Es decir, artículos científicos, no páginas web, no publicaciones web, sino tratemos de buscar artículos científicos. Lo pueden hacer en Google Académico, ProQuest, Science Direct, lo pueden hacer desde Scopus directamente, pero pues que sean artículos científicos. Eviten blogs, eviten Facebook. Sé que actualmente con la última revisión de normas APA es posible hacer las citas de este tipo de páginas, pero vamos a centrarnos en artículos científicos. De ese marco teórico, como les comento, no lo vamos a desarrollar. Sin embargo, es importante conocer que esos conceptos y esas bases puntualmente de esa variable psicológica, de esas características igualmente de la población, deberíamos iniciar con los fundacionistas, es decir, quién dijo que eso se llamaba así, es decir, esa variable, cómo se estudió, qué características tiene, es decir, ese concepto inicial. Por eso indicamos ahí fundacionistas. Y también los modelos teóricos puntualmente desde la psicología. Entonces, dentro de ese marco teórico, nosotros siempre pensamos, por ejemplo, si lo hacemos desde alguna de estas escuelas, ¿verdad? Que en algún momento ustedes en otros cursos han revisado, también dentro de los mismos enfoques, si también lo desean. Entonces, si es desde el constructivismo, desde el conductismo, si es en algún momento desde el psicoanálisis, en fin. Pero como esta es una metodología cuantitativa, si les comento, no utilicen psicoanálisis, ¿vale? Pero puntualmente este marco teórico, la elaboración del marco teórico, ustedes van a empezar a revisarla también el siguiente curso y lo van a poder hacer también en el siguiente, que sería el quinto semestre. Así que pues no vamos a profundizar en esta partecita, así que no es una de las partes de la cual ustedes me entregarían puntualmente información. Entonces ya saben, marco teórico, dentro del marco referencial no lo elaboramos. De estos antecedentes, como les digo, el tiempo en específico, ¿vale? No mayor a 5 años. ¿Y esto para qué sirve un antecedente? Puntualmente para mostrarle al lector y para nosotros mismos conocer cómo se aborda y se estudia esa variable en esa población, cómo se hace actualmente, cómo puntualmente esos resultados nos dan a nosotros pues una luz particular con respecto a ese proceso a seguir, a esos hallazgos, ¿verdad? En otras partes del mundo, y nos van a permitir a nosotros en algún momento poder comparar esos hallazgos, ¿sí?
con lo que nosotros encontremos ya en investigaciones finalizadas. De ese marco legal, yo pues les había solicitado a ustedes que utilizaran nuestro código de ética aquí en Colombia, que es la ley 1090. Una descripción igualmente pequeña. Es decir, nuestro código de ética, ley 1090 de 2006, ¿qué hace? ¿Verdad? Una idea corta. Existen otras leyes como por ejemplo la ley 1616, que en nuestro caso Colombia es nuestra ley de salud mental. Pero ustedes dirán, bueno, ¿son únicamente esas leyes? No, son aquellas que se relacionan puntualmente con ese ejercicio que estamos nosotros en algún momento realizando. Entonces, si ustedes me dicen, no, yo pretendo, o mi ejercicio, este ejercicio hipotético, este borrador que estamos haciendo, puntualmente se asocia con una institución, estamos realizando esto en una institución educativa, entonces tendríamos que incluir leyes que se puedan relacionar con educación, ¿cierto? Si ustedes me dicen, no, es que esto se va a desarrollar en una comunidad, en fin, entonces, bueno, ¿qué hay con respecto a esa comunidad? ¿Sí? Si ustedes me dicen una comunidad desplazada, entonces, ¿qué leyes en algún momento cobijan o se plantean con respecto a esta comunidad desplazada? Si ustedes me dicen, no, es que yo deseo hacerlo con adolescentes, entonces tenemos la ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, ¿verdad? Entonces podemos ir básicamente buscando. Entonces en este marco legal yo les pido que tengan por lo menos 3 leyes. Nuestro Código de Ética, ley 1090, la ley 1616, porque he visto que en sus ejercicios plantean cuestiones a estudiar, como lo es la depresión, como es la ansiedad, como cuestiones relacionadas pues mucho con salud, entonces recomiendo que puedan tenerlo. Y una ley que se asocie o se relacione puntualmente con ese contexto, esa característica de la población, ¿de acuerdo? Para que podamos nosotros incluirla, al igual una síntesis pequeña sobre esa ley, ¿vale? Una síntesis muy pequeña sobre esa ley, un párrafo pequeño, y puntualmente los vamos indicando en esta siguiente parte. Ahora, lo que para nosotros en estos momentos es importante, entender que estos 3 puntos de estos 5 que se encuentran señalados en negrilla, que se encuentran pues básicamente con esta línea, ya los tenemos, ¿vale? Ya los tenemos, entonces de estos 3 puntos simplemente es crear, y como les dije hace un momento, un pequeño párrafo y hacer la cita. Todos nosotros, y como les comento, por esta característica del curso, tenemos un paradigma de investigación positivista, un enfoque de investigación cuantitativo. Nuestra técnica de instrumentos de recolección de datos es nuestra prueba psicológica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar brevemente qué serían esos 2 puntos, el 3 y el 4, diseño de investigación y nuestra población y nuestra muestra. Este diagrama que aparece por acá es tomado del libro de Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista, que encuentran ustedes en aula extendida. Y encontrarán ustedes un capítulo que se llama Diseño de la Investigación Cuantitativa. Entonces, voy a hacer una revisión corta y una explicación de este proceso, que de hecho es sencillo. Solo les pido por favor que hagan igualmente la cita. Entonces ya saben, Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista. Y nos vamos directo al capítulo que se llama Diseño de Investigación Cuantitativa. Entonces, ¿qué sucede? Un diseño de investigación puntualmente pues tiene un propósito, ¿vale? Y su propósito es responder a la pregunta de investigación, es decir, la formulación del problema, esa pregunta que nosotros ya hemos en algún momento planteado. Con este diseño, o lo que propiamente es un diseño, que es una estructura organizada para poder estudiar y de qué forma y cómo se hace para estudiar esa variable psicológica. Entonces especificamos la forma según la característica de esa variable. Quiere decir que el diseño nos permite a nosotros también dar un paso para poder cumplir ese objetivo. Y como hemos creado nosotros hipótesis, el diseño de investigación nos permite a nosotros después en propuestas o investigaciones completamente hechas, ya en la cual obtenemos nuestros resultados y en fin nos permite a nosotros también comprobar la hipótesis, ¿vale? Entonces ese diseño de investigación es la forma
como nosotros planteamos el abordaje o el estudio de nuestra variable psicológica según las características que éstas tengan. Entonces, vamos a mirar y vamos a encontrar que tenemos dos tipos de diseños de investigación. Entonces, cuando ustedes, por favor, estén desarrollando este punto, diseño de investigación, deben especificar cuál de estos dos tipos de diseños de investigación son, los cuales son no experimentales, ¿sí? Y experimentales. Entonces voy a quedarme con experimentales primero. Los experimentales, básicamente, o lo que nosotros tenemos o encontramos, es que tenemos un control de variables, ¿sí? Básicamente, pues encontramos ese cliché del científico en su laboratorio, con un ambiente pues totalmente en algún momento controlado, pero pues en el caso de nosotros no todo el tiempo hacemos eso, ¿verdad? Como nosotros trabajamos con comunidades, con grupos, no todo el tiempo podemos controlar esa variable. Entonces tenemos de estos tipos experimentales donde tenemos control de variables, tenemos pues puntualmente tres características. Nos dice que hay preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. En los preexperimentos tenemos un control mínimo. Sin embargo, al revisar los ejercicios que ustedes han hecho, pues me atrevo a comentar que no tenemos control de variables. ¿Por qué? Porque nos interesa, o a la gran mayoría de ustedes, conocer las características puntualmente de esa variable en esa población. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es analizar, describir, relacionar, pero no podemos influenciar un cambio en particularmente en estas variables, así que en preexperimentos no tenemos siquiera ese control mínimo, porque no podemos generar un cambio en esa variable. Cuasi experimentos, aquí dicen, implican grupos intactos, es decir, no hay un cambio en particular en esa variable ni efectos u otros en algún momento que generen ese tipo de cambios. Simplemente observamos cómo se presenta la variable, por decirlo así entre comillas, de una manera natural en ese grupo. Tenemos los experimentos puros donde definitivamente tenemos o controlamos la variable, ya sea dependiente, ya sea independiente, podemos hacer un control de ellos, podemos puntualmente hacer comparaciones si tenemos más de un grupo, podemos tener grupos igualmente de control u otros. Un ejemplo es, por ejemplo, digamos yo quiero determinar si en algún momento en una institución educativa deseo investigar el hecho del bullying, este fenómeno del matoneo, del abuso. Entonces yo puedo tomar un grupo en el que sí se da puntualmente ese bullying y otro en el que no se dé, y yo deseo simplemente también hacer comparaciones. ¿Qué pasa en esos grupos? Si yo decido en algún momento evaluar ansiedad, entonces yo quiero saber cómo es la ansiedad, hipotéticamente, en ese grupo en el que hay bullying y el grupo en el que no hay bullying. Entonces de eso también nos encargamos, de los experimentos puros, ojo, en el cual hay control total de esas variables, pero también de hacer las comparaciones con otros grupos. Y ojo, la idea es, si tenemos control, yo puedo tener injerencia en la forma y en la intensidad en la cual se hace presente la variable. En los casos de ustedes no podemos hacerlo. Quiere decir que en sus ejercicios ustedes tienen un diseño de tipo no experimental, ¿vale? Porque no tenemos control de esa variable. Ahora, ¿qué es un tipo de diseño no experimental? El no experimental, como lo podemos ver acá, se divide en dos partes: en el longitudinal o en el transversal, que también se conoce como transeccional. Entonces, con el experimental ustedes deben determinar si es alguno de estos dos tipos. Me voy primero con el longitudinal. Tenemos dos características que podemos hacerlo puntualmente con el propósito. Dice analizar cambios a través del tiempo. Ese analizar cambios a través del tiempo, por lo general, cuando hablamos de longitudinal, es porque tenemos un tiempo significativo. Años, meses, décadas, para estudiar un mismo fenómeno con la misma población. Es decir, hacer un seguimiento con esa población. O podemos decir con respecto a lo que son también los subtipos dentro de lo longitudinal.
diseños tendenciales, análisis ejecutivo de grupos, diseño de panel. Básicamente, pregúntense ustedes, ¿yo necesito estudiar cómo evoluciona ese fenómeno que deseo estudiar, cómo cambia o aumenta o disminuye en algún momento la presencia de esa variable psicológica y las características de esta población a través del tiempo? Es decir, yo tengo que hacer varias evaluaciones con mi prueba psicológica cada mes, cada año, cada cierto tiempo para determinar cómo se va presentando esa variable. O yo digo, puede ser un diseño de tipo experimental transeccional o transversal, es decir, que yo simplemente necesito obtener los datos en un único momento. Es decir, ustedes van a una clínica, van a una institución educativa, a una empresa y ustedes simplemente desean determinar cómo se hace presente esa variable en esa población en ese momento específico. Es decir, ustedes harían una aplicación en un único momento, ¿verdad?, de esa prueba y saber qué pasa con ellos. Un ejemplo de los cuales ustedes han planteado. Por ejemplo, sé que existe en uno de los grupos una investigación que está relacionada con ansiedad o depresión en pacientes oncológicos. Entonces ustedes necesitan saber cómo es esa depresión o esa ansiedad en esos pacientes en la actualidad, cómo es en algún momento la autoestima, por ejemplo, en estos adolescentes víctimas de bullying, cómo o se hace presente o qué características o si hay en algún momento depresión o ansiedad en estudiantes en época de parciales. Esto a mí me dice que ustedes necesitan hacer una recolección de datos en un único momento, es decir, aplicar un instrumento según esa característica de la población en los momentos en los que ustedes lo planean hacer debido a sus intereses o a los ejercicios que ustedes han planteado. Quiere decir que si ustedes solo necesitan aplicar esa prueba psicológica en un solo momento, perfectamente decimos que tenemos un diseño de investigación no experimental de tipo transeccional o transversal. Y simplemente indicamos por qué, porque realizamos la recolección de datos o se hace el proceso de evaluación con la población, con el instrumento X en un único momento. Eso sería toda la explicación que tendríamos que incluir. Pero pasa algo, y aquí es donde es muy importante en algún momento el verbo que ustedes han elegido para su objetivo general. Y ya tenemos los subtipos de los diseños no experimentales de tipo transversal o transeccional. Exploratorio, como aparece acá, es puntualmente si existen muy pocas investigaciones desde el ámbito internacional. Es un tema que me atrevo a decir, no se ha investigado en la población. Exploratorio, básicamente estamos realizando o suponiendo que es un tipo de investigación novedoso, que realmente de esto no se ha hecho extremadamente poco y que posiblemente ni siquiera en el país en algún momento se haya desarrollado un tipo de investigación de esta forma. Así que, si es así, ustedes dirán que es exploratorio. Si ustedes dicen o tienen verbos como por ejemplo describir, en algún momento analizar, sí, estamos diciendo que es descriptivo. ¿Por qué? Porque ustedes pretenden decirle a las personas que única y exclusivamente desean decirles, miren, así es la característica de esta variable o así es esta variable en esta población. Si es así, son descriptivos. Ahora, si ustedes casualmente en ese objetivo general tienen verbos como relacionar, correlacionar, en fin, directamente decimos somos correlacionales. Nuestra diseño de investigación experimental transversal es de tipo correlacional. Así que vuelvo y les comento, si en su verbo en objetivo general dice correlación o relación, básicamente, y tenemos esta relación causal, estamos diciendo que son correlacionales. Y colocamos esa idea en ese apartado de ese diseño. Aparecen cuestiones como el alcance, que ya es otra cosita que podemos colocar directamente dentro de ese alcance, ¿sí? Y ese alcance no es nada más de cómo en algún momento hacemos el abordaje ahora cada vez más puntual. Entonces miremos el diseño como algo que cada vez se especifica más sobre el abordaje y el estudio de esa variable y cómo en algún momento se plantea. Si es a través del tiempo, si es longitudinal,
si es un tiempo específico, es decir, transversal, si es en algún momento experimental o no experimental, porque hay o no control de variables. Entonces eso básicamente es el cómo se pretende abordar puntualmente ese proceso. Aquí con el alcance, pues básicamente estaríamos hablando casi que del tipo de diseño no experimental. Sí, cuando tenemos ese tipo, entonces si decimos exploratorios es porque es algo nuevo. Descriptivos, simplemente medimos y decimos, mira, si es esa característica. Correlacional, como les decía ahorita, si ustedes tienen o tienen más de una variable y ustedes pretenden determinar si existe una relación de ellos. O explicativo, sobre la razón por la cual se da ese fenómeno que estamos evaluando. Puntualmente no voy a profundizar mucho en esto, una investigación de tipo cualitativa, porque pues nuestro curso es de tipo cuantitativo, así que esto pues lo estarán revisando en el siguiente curso. Adelantándome acá y yendo a la parte que a nosotros nos está interesando. Tenemos nuestra población y nuestra muestra. Nuestra población es el número total de ese grupo de individuos con el cual nosotros dirigimos o pretendemos asociar cualquier tipo de investigación. Entonces, si ustedes me dicen los estudiantes de, entonces son los estudiantes de un colegio, son los estudiantes de una universidad. Si ustedes me dicen, no, son los trabajadores de X empresa, entonces son todos los trabajadores. La muestra, lo que nosotros hacemos es seleccionar a un grupo de tal forma que represente las características de esa población. Un ejemplo, si ustedes me dicen a mí que pretenden estudiar o evaluar una X variable en un grupo de estudiantes universitarios, las universidades pueden tener miles de estudiantes. Por lo tanto, yo no voy a aplicar miles de pruebas psicológicas, porque pues no sería eficiente. Sería excelente tener un número de miles, de cientos para poder aplicar instrumentos, pero pues la idea es que debemos ser prácticos y en la posibilidad en la que nuestros propios recursos lo permitan, podemos hacerlo o no, pero la idea es que seleccionemos una muestra, un grupo que represente las características de esa población en general. Y aquí es donde vamos puntualmente a especificar cómo hacemos ese muestreo. Yo a ustedes les comenté, por favor, busquen ese número real de la población. Entonces, si ustedes me dicen a mí, estudiantes del programa de psicología, ¿cuántos estudiantes? El número total. Si ustedes me dicen, estudiantes de una universidad, ¿cuántos en total? Si ustedes me dicen, trabajadores de la empresa X, ¿cuántos? ¿Por qué? Porque así vamos a indicar si necesitamos la utilización de una pequeña ecuación para determinar de una manera específica el número, ¿verdad? Si hablamos de cientos o lo más cercano a 100 o más, podemos utilizar una pequeña ecuación o hacemos otro proceso. Ahora, hay dos tipos de muestreo. Un muestreo no probabilístico y un muestreo probabilístico. ¿Qué es esto? Los muestreos probabilísticos son aquellos en los cuales cada una de las personas de una población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Y un muestreo no probabilístico es porque estas personas no tienen la probabilidad de ser elegidos. Es decir, yo puedo elegirlos debido a cierto tipo de características que estas personas tengan. Entonces, tenemos varios tipos de muestreo no probabilístico, pero les voy particularmente a explicar estos tres. ¿Y cuál sería el más objetivo? Tenemos el no probabilístico a juicio, es decir, el investigador dice, yo deseo evaluar a estas personas. Las eligen ustedes, pero no es tan objetivo, porque podemos dejar en algún momento fuera de esos procesos a individuos que puedan darnos información en algún momento valiosa. O, por otro lado, podemos elegirlos, pero estamos abiertos a que puedan ser sesgada esa elección por mis propios prejuicios, simplemente por otro tipo de cuestiones que no lo harían de una forma pues tan objetiva. Tenemos por conveniencia, y ese tipo de muestreo por conveniencia me está indicando a mí que es porque ese grupo de personas me conviene debido a
la posibilidad de poderlos evaluar, porque es un grupo al cual puedo tener un fácil acceso, pero también porque tiene características que para esos procesos investigativos, para mí son relevantes, para mí son importantes y deben en algún momento cumplirse. Y para eso nosotros realizamos algo que se llama lista de inclusión y de exclusión, que en unos momentos les explicaré. Y tenemos voluntario, que simplemente es indicar qué personas desean en algún momento participar, ¿vale? Pero no sería, digámoslo, tan objetivo, debido a que si yo encuentro una variable que deseo evaluar en una población, pero cierto número de personas desean no hacerlo por temor, vergüenza, igualmente por prejuicios, por otras cuestiones, pues eso sesgaría en algún momento, digámoslo así, ese tipo de procesos. Porque desde el ámbito psicológico, digamos que personas con cierto tipo de características particulares, afecciones, patologías, decidirían no participar, pero pueden ser relevantes para lo que nosotros pretendemos en algún momento hacer. Tenemos dentro de lo probabilístico, y voy a centrarme en el aleatorio simple. Un muestreo aleatorio simple, lo que me dice a mí, tiene varias partecitas, es que debo utilizar una muy pequeña ecuación para determinar cuántas personas de una población finita, es decir, del cual yo sé el número, puedo perfectamente elegirlos. Finita me refiero no a decir son 10, 15, 20 personas de esa población, sino la idea es que sean cientos o miles, ¿cierto? Pero que yo puedo reconocer el número. Ya hay otros procesos que nosotros hacemos cuando son poblaciones de las cuales no conocemos el número exacto. Pero vamos a centrarnos en poblaciones finitas. Por eso debemos saber nosotros puntualmente cuántas personas hay en esas instituciones, de las cuales pues a mí me interesa particularmente ese proceso. Ahora, si yo estoy hablando desde un punto de vista desde un muestreo no probabilístico, ¿sí? Y yo digo que mi muestreo es por conveniencia, porque yo digo, esas personas tienen características que yo necesito. Ustedes los eligen, pero ojo, traten de hacer que esas características puntualmente, debemos tratar de hacerlo muy específicos. ¿Qué características? Entonces yo hago una de estas dos listas, o yo hago una lista de inclusión, que son aquellas características que las personas deben cumplir para poder ser elegidas. Es decir, yo quiero trabajar con adolescentes. ¿Qué edades a qué edades? Me interesa trabajar solamente con mujeres. Solamente mujeres. Otras características específicas. Por ejemplo, estudiantes de una institución educativa con bajo desempeño académico. Entonces, ¿cuáles de estos tienen bajo desempeño académico? O en algún momento, si estoy trabajando con personas que tienen un X diagnóstico en un hospital, en una clínica, en un centro psiquiátrico, entonces serían ellas. Y las de exclusión son aquellas que si se tienen, esas personas no pudiesen hacer parte. Como por ejemplo, si ustedes me dicen no solamente adolescentes, bueno, ninguna persona mayor a 18. ¿Que necesito trabajar con mujeres? Bueno, entonces ninguna persona que su sexo sea hombre. Hacemos un solo listado porque es redundante hacer los dos. Por lo tanto, vamos a hacer o el de inclusión o el de exclusión. Y ojo, entre más características de inclusión o de exclusión ustedes indiquen, la muestra va a ser más pequeña. Quiere decir que nosotros de esa población elegimos a aquellas personas con quien cumplan esas características que yo deseo. Simplemente las vamos a elegir. Pero les digo nuevamente, entre más características de inclusión o de exclusión ustedes incluyan, más pequeña la muestra. Y la idea es que esas muestras pues no sean realmente tan pequeñas. Así que solo hacemos uno de esos listados, o de inclusión, y especificamos qué características debe cumplir, o de exclusión, qué características debería no cumplir. Ese muestreo, ustedes me dicen a mí cuando estén en población y muestra, me dicen cuál es la población, estudiantes del programa de psicología de la universidad X,
¿sí? O del instituto Y, o del colegio Z, ¿verdad? O de la empresa Y, en fin, de esa institución. Y me dicen luego el tipo de muestreo, si es probabilístico, si es no probabilístico, y si fuese no probabilístico, por conveniencia, ustedes me dicen que es no probabilístico por conveniencia y las características de la inclusión. Realmente no creo que se gasten más de 3 líneas puntualmente, o 4 o 5 líneas haciendo eso, algo muy cortico con respecto a inclusión. Ahora, ¿qué pasa si mi población es una población extensa de cientos de personas? Resulta que si ustedes plantean, o dentro de sus ejercicios, ustedes me dicen que plantean realizar estos ejercicios en una institución educativa donde me dicen adolescentes o me dicen estudiantes, y hay cientos de estudiantes, pues yo no voy a hablar con todos los estudiantes, con esos cientos o con esos miles, para determinar si cuántos de ellos cumple con X o Y característica. Es mucho. Entonces vamos a suponer que toda esa población cumple con la característica que yo deseo, simplemente que sean estudiantes. Por ejemplo, entonces voy a utilizar ese ejercicio de aquí en adelante. Ustedes me dicen que necesitan estudiar particularmente algo relacionado con desempeño académico. Yo los necesito a todos, digamos que sean 700, 800 estudiantes. Y yo simplemente necesito determinar cómo es X variable psicológica en ellos: ansiedad, depresión, intencionalidad suicida, autoestima, dependencia al consumo de X tipo de sustancias, en fin, cualquier variable psicológica que podamos evaluar. Entonces yo tendría que aplicar esta ecuación pequeñita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que evaluar a todas las personas, pero por cuestiones de recursos, de tiempo y otros que podamos no manejar, no voy a evaluar a 600, 700. Sería espectacular poderlo hacer, pero vamos a ser prácticos. Este es un muestreo no probabilístico con poblaciones finitas, cientos o miles. Entonces, si ustedes tienen una población, digamos, cercana a 100 me refiero a 80, 90, más de 100, 200, 300, vamos a utilizarlo. Ahora, ¿qué significa esto? N es el tamaño de la muestra, el tamaño de esas personas, de esa muestra con la cual yo voy a trabajar, es decir, las personas que van a ser seleccionadas. N minúscula es el tamaño de la muestra, la N es la población, por eso necesitamos ese número real, 600, 700, 800, 200, 100, ¿cuántos? De esa institución donde ustedes han planteado ese ejercicio hipotético. Y el error estimado, esa E, básicamente es algo que utilizamos desde la estadística para determinar puntualmente la exactitud de ese cálculo, de ese estudio. Como decimos error estimado, por lo general tendemos a decir que es un 5%, tendemos a decir que es un 9%, tendemos a decir que es un 10%. Eso es a criterio del propio investigador. Yo sugiero que utilicen un criterio de 10%, de 9 o de 5%. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde podamos ver cómo se utiliza la ecuación. Esto lo encontramos en el libro de Metodología de la Investigación Cuantitativa de la señorita Santa Palella, el muestreo. Entonces, si desea, puede revisar la referencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Tenemos el ejemplo, tenemos la ecuación arriba. Decimos, en un colegio de la ciudad de Cúcuta hay 120 estudiantes, entre noveno, décimo y 11 grado. Y debemos aclarar con cuántos debo aplicar mi prueba. Digamos que de estos 120 estudiantes yo determiné que simplemente necesito adolescentes. Por lo tanto yo digo que bueno, son noveno, décimo y 11 grado, o tienen otra característica en particular. ¿Sí? Entonces yo digo son 120 entre estos tres grupos. Entonces miremos el ejercicio. Dice n igual a 120, recuerden, n mayúscula es el número de la población. La e es error. Pero no coloco el 9 en número entero. Yo lo coloco desde la estadística, debemos colocarlo así, 0,09. ¿Qué quiere decir? Que si yo iría 10% sería 0,1. ¿Sí? Si yo dijera 5% sería 0,05. ¿Por qué? Porque así expresamos nosotros ese error
como si fuese en algún momento un porcentaje, pero lo explicamos así, lo explicamos en decimales. Si decimos nosotros hipotéticamente en cualquier otro ejercicio, no necesariamente muestreo, digamos que ustedes hacen cualquier multiplicación y dicen el 50%, sería 0,5. Acá para este ejercicio tomamos única y exclusivamente 9%, por eso lo expresamos así, 0,09. Si fuese 5% sería 0,05. Si fuese 10% sería 0,1. Y miren que vamos a desarrollar primero los paréntesis. Entonces en la primera línea de la ecuación tenemos 120 sobre 0,09 al cuadrado por 120 menos 1, cerramos paréntesis, más 1. Al desarrollar los paréntesis en la siguiente parte me aparece 120 sobre 0,0081 por 119 más 1. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la parte inferior, ¿sí? Desarrollamos, ojo, primero la multiplicación, es decir, multiplicamos los dos paréntesis, ¿verdad? Y luego vamos a sumar 1. Ese resultado me da a mí 120 sobre 1,96. Cuando yo realizo la división, me dice a mí 61. Son 61 personas. Quiere decir que de esos 120 estudiantes de ese grado noveno, décimo y 11 grado, yo debo elegir a 120 y lo voy a hacer de manera aleatoria. Lo voy a hacer simplemente al azar. ¿Cómo pudiésemos hacerlo? Podemos tomar, por ejemplo, los listados de asistencia. ¿Sí? Tomamos un listado de asistencia general, ¿verdad? Y ustedes dicen 120, simplemente al azar, de esos listados de asistencia de 120 estudiantes, independientemente de qué grado sea, yo voy a elegirlos. No es que tome un listado de noveno y diga 20 de acá, 20 de décimo, 20 de noveno, 21 de 11, no. Un listado general, por ejemplo, y selecciono a esas 61 personas. Así es como ustedes justifican con poblaciones de cientos o miles cuántas personas ustedes van a elegir. Esta es la forma objetiva. Existen mitos como por ejemplo una tercera parte, elija una cuarta parte, ¿sí? No, elija un 25, un 30, un 35%, no. El hecho es utilizar siempre este tipo de ecuaciones que me permita a mí decir cuántos. Ahora, si ustedes tienen un número decimal, no quiere decir que ustedes en algún momento pues lo van a dejar así. Nosotros trabajamos con personas. Si el resultado hubiese sido 61,6 personas, bueno, tomen 62, aproxímenlo. Cierto, no podemos tomar decimales o secciones de una persona. Así que simplemente aproximamos. Continuando con esto, ¿cómo elegir el más apropiado? El no probabilístico es cuando yo tengo una limitación en recursos, tiempo, dinero, el número de individuos, entonces es simplemente por conveniencia, porque es el que a mí me sirve. Y yo los elijo y creo ese listado en algún momento de inclusión o de exclusión, que me atrevo a decir, la mayoría de ustedes, como tienen números muy pequeños, inferiores a 100, pueden utilizar un muestreo no probabilístico por conveniencia y crean la lista de inclusión. En el muestreo probabilístico, por lo general, es cuando tenemos esas poblaciones grandes, ¿sí? Cuando tenemos en algún momento ese tipo de poblaciones en las cuales no tengo, por ejemplo, una limitación de tiempo, de espacio, de participantes. Entonces la idea es que nosotros podamos aplicar esto con números significativos. La idea es que siempre tratemos nosotros de elegirlo. En investigación, la idea es que tengamos el mayor número de personas por evaluar. Pero no todo el tiempo sucede, no todo el tiempo tenemos poblaciones de cientos o miles para poderlo hacer. Así que lo más recomendable para poblaciones pequeñas, inferiores a 100 personas, puedan ustedes perfectamente usar un muestreo no probabilístico. ¿Por qué hablo de ese tipo de muestreos inferiores a 100? Porque entre más pequeña sea la población, si ustedes utilizan en algún momento la ecuación, digamos ustedes me dicen tienen 50 personas de la población n mayúscula, probablemente esta ecuación les esté dando un número muy cercano a la propia población.
le esté diciendo que son 40, que son 45. Hombre, si ya vamos a evaluar a la mayoría de la población, apliquémoslo con todos, ¿cierto? Así que no es práctico en algún momento sustentar con una población pequeña la utilización de un muestreo probabilístico, es decir, la utilización de esta ecuación. Otros tipos en algún momento de muestreo, como les había comentado en los no probabilísticos, ¿sí? Aquí tenemos algunas ventajas, algunas desventajas de otros tipos de muestreo, ¿sí? Como por ejemplo uno que se llama bola de nieve, que por ejemplo yo paso o yo evalúo a una persona y le comento a esa persona que pueda atraer a otro para que también sea evaluado, que pasen la voz de que se realiza ese proceso de evaluación, ¿verdad? Entonces, la idea es que existen otros tipos de muestreo, pero realmente depende mucho de su población, de los recursos que ustedes cuentan, de la disponibilidad puntualmente de la población, ¿sí? Y muchas veces la idea es tratar de utilizar un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Un muestreo probabilístico, no aleatorio simple, con una pequeña ecuación, porque podemos caer en el error de que debido a nuestros prejuicios, al hecho que podemos caer en algunas cuestiones de tipo muy subjetivo, culturales, políticas, religiosas, en fin, en elegir a esas personas, perdamos objetividad. Bueno, esta es la primera parte de esta sección. Recuerden, en la segunda parte del video, que pues también encontrarán ustedes a continuación en un pequeño link, sino directamente en sus portales de aula extendida o en el grupo de WhatsApp que estaré compartiendo, vendrá explicado puntualmente el documento de esa plantilla que deben realizar con cada uno de los puntos que hemos visto con anterioridad. Muchas gracias, no olviden pasar a la parte 2 del video y las diapositivas que estoy utilizando van a estar en su plataforma y en el grupo de WhatsApp que se llaman diapositivas video para que también puedan revisarlas. Entonces, bueno, muchos éxitos y estaré atento a cualquier inquietud.